teníamos en aquella época, para que el juez de Sarmiento tuviera el material en su computadora, que era la única del juzgado en aquel momento. Así que realmente sí, es mucha historia, pero no les voy a hacer perder más el tiempo y creo que, si ustedes me lo permiten, yo voy a compartir como para que a lo largo de la charla acompañemos con alguna imagen, con algún texto o esquemático o más estructurado, lo que yo les voy a ir transmitiendo. Y si les parece, como metodología, no quiero de ninguna manera alterar la metodología, ustedes me dirán si es correcto. Voy a redondear alrededor de cerca de 50 minutos o una hora de conversación, espero que el tiempo me dé. Después me parece que sería útil que aún ordenadamente y con un medio que sabemos que puede tener sus dificultades, conversemos, escuchar las ideas de ustedes, escuchar, me gustaría muchísimo inclusive que si ven en las cosas que yo digo alguna alternativa que sea superadora, que seguramente la habrá, también me la transmitan. Así que al organizador voy a compartir un archivo que tengo, posiblemente yo no los vea más a ustedes, así que a través del chat te pido, Nadine, me vayas haciendo llegar cualquier comunicación y empiezo a compartir un archivo, un PowerPoint. Sí, estamos listos, ¿no, Nadine? Creo que se está viendo. Nadine, Sí, ¿me podés confirmar? se ve perfecto, yo. Bárbaro, buenísimo, buenísimo. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué le elegimos darle este título a esta presentación de hoy, a esta charla? Porque creo que una de los grandes interrogantes que uno viene escuchando en conversaciones que va manteniendo con distintas personas, y como comentábamos recién con María del Carmen antes de comenzar el encuentro, todos nos preguntamos si todo esto que estamos haciendo, que inclusive todo este esfuerzo de justificación jurídica de muchas cosas que estamos haciendo en función de la realidad en la que estamos viviendo en este momento, y la aplicación de tecnologías que nos permitan continuar con el servicio de justicia, van a continuar después. ¿Dónde pueden llegar en tal caso, ya sea bajo este contexto o en contextos de normalidad, si es que alguna vez volvemos a una normalidad? Yo creo que sí, no va a ser rápido, eso está claro. Y además hay como un pequeño subtítulo en esta presentación, que es justicia del conocimiento. Y ustedes me dirán si es justo haberle puesto este subtítulo al final de la conversación que tengamos, de la charla que tengamos, porque creo que, por lo menos en mi interior, siento que toda la aplicación de nuevas tecnologías, toda la aplicación de organización, estructuración y gestión aplicada al proceso judicial ha abierto puertas que antes no es que no estuvieran, sino que no les prestábamos suficiente atención, y ahora descubrimos que nos van a ayudar a ir hacia adelante con una mejora en la calidad del servicio de justicia, y vamos a ver si esto realmente ocurre así después de haber transitado este camino. Yo voy a leer simplemente, si logro hacer desaparecer, ahí está. Voy a leer unos párrafos de alguna bibliografía, de algunos autores con los que me he topado desde hace algún tiempo, y que curiosamente nos dan algunas ideas de esto que estamos viviendo, pero que no vivimos solo con esta pandemia que se nos cruzó desde
desde fines del año pasado, sino quizá lo venimos viviendo desde antes. Escuchen esto porque es significativo. Y cuando la velocidad del cambio finalmente supera la capacidad de adaptación, el resultado es la dislocación. Una dislocación es cuando todo el entorno está siendo alterado tan rápidamente que todo el mundo siente que no puede seguir el ritmo. Perdónenme porque tengo que correr. Ahí está. El mundo se está remodelando radicalmente. Está empezando a funcionar de manera diferente en muchas áreas a la vez. Y esta remodelación está ocurriendo más rápidamente de lo que hemos sido capaces de remodelarnos a nosotros, nuestros líderes, nuestras instituciones, edades y nuestras elecciones éticas. Esta disparidad, como veremos, se encuentra en el centro de gran parte de la inestabilidad que afecta en estos momentos a la política y a la sociedad, tanto en países desarrollados como en desarrollo. Esto probablemente constituye el reto de gobernabilidad más importante en todo el mundo. Esto lo escribía ya por el 2016 Thomas Friedman, es un periodista del New York Times que ganó el Pulitzer en esa época, con un libro que se llama Gracias por llegar tarde. Se los recomiendo porque realmente es formidable. Y yo extracté estas palabras porque creo que son una puerta a un montón de sensaciones que tenemos hoy todos y que empiezan a llenarnos de cierta incertidumbre, expectativa, ansiedad, pero también de ansiedad por el cambio. Tenemos por otro lado, tenemos a un muy polémico, libanés, Nassim Nicholas Taleb, que escribió un libro que se llama El Cisne Negro, muy interesante, donde, y otro libro también muy interesante que yo cito acá, que se llama Antifrágil, que ambos libros se complementan en alguna medida. Y nos habla Taleb nos dice, son sucesos a gran escala los cisnes negros, imprevisibles, irregulares, con consecuencias de gran alcance que sorprenden y perjudican. Claramente esto lo escribía hace más de 10 años Taleb, que estaba escribiendo sobre muchas otras cosas que surgen justamente de un mundo que él llama extremistán, que es un lugar en el que las cosas que eran inesperadas comienzan a aparecer en la vida y en la cotidianeidad de las personas, mientras todos esperamos que lo que ocurra es aquello que la estadística nos dice. Los cisnes negros no responden ni a modelos, ni a teorías, ni a representaciones. Esta es la realidad que vivimos hoy. Hoy es muy difícil teorizar, modelizar o representarnos una realidad, un futuro, o lo que nos pueda llegar a ocurrir pasado mañana. Se apropian de nuestro pensamiento, haciéndonos creer que casi los hemos previsto, porque los podemos explicar, pero retrospectivamente. Es decir, todas las explicaciones que podemos dar de la realidad en la que vivimos son las del diario del lunes, pero nunca las de mañana. Entonces, en este sentido, estamos viviendo un momento desafiante, un momento estresante. ¿A dónde llega en el modelo de justicia, en el Poder Judicial, en el sistema de administración de justicia? A todo el modelo de justicia. Es el momento más desafiante que ha vivido la justicia desde que tenemos conciencia nosotros o desde que haya registros en alguna bibliografía.
no hemos enfrentado nunca a algo así. Teníamos una justicia que estaba en camino de tecnologizarse, estaba en caminos de generar herramientas tecnológicas y a todos nos tomó en ese momento de desarrollo para meternos dentro de una vorágine y una carrera gigantesca. No solo al Poder Judicial como administrador de justicia, sino también al entorno profesional de ejercicio de la actividad de la abogacía y del derecho. Es decir, por supuesto todo el Estado, pero como ahora nos vamos concentrando en el contexto judicial, vemos que este enfoque nos lleva también a todo aquello que se conecta con el Poder Judicial, desde el ciudadano hasta quien representa al ciudadano frente al sistema de administración de justicia. El cambio impacta de una manera formidable. Uno habla con los abogados que sienten una gran tensión por la necesidad de trabajar para sostener los recursos que hacen a las posibilidades de vida, mantener su calidad de vida, su condición laboral se ve fuertemente afectada por las restricciones que tienen, al mismo tiempo generan enorme cantidad de angustia, a su vez empiezan a desarrollar muchos inconvenientes de carácter generacional porque hay profesionales que no se habían acercado a la tecnología y la única manera en la que la pueden desarrollar es de esta forma. También encontramos profesionales jóvenes que recién comienzan, que están en una etapa muy humilde del ejercicio de la profesión y se ven requeridos de contar con una infraestructura que además los lleva a ser responsables, el ejercicio de la actividad frente a estos obstáculos los hace responsables frente a sus clientes y frente al servicio de justicia que adoptan. Y el propio sistema de justicia se ha encontrado con cantidades de obstáculos interinstitucionales, es decir, en su relación con aquellos organismos con los que se comunicaba antes, ahora pasa a ser una relación que de golpe y por la fuerza y casi por fuerza bruta empieza a ser electrónica y empezamos a formularnos cantidades de preguntas sobre esos actos jurisdiccionales, como órdenes ejecutivas, mandamientos, comunicaciones a los ministerios, comunicaciones a áreas de gobierno, comunicaciones al gobierno nacional, comunicaciones a organismos de apelación y cómo van los expedientes a la corte y cómo, bueno, empiezan a aparecer relaciones institucionales, interinstitucionales y empieza a proyectarse todo este quehacer diario donde los operadores del sistema de administración de justicia, al mismo tiempo que van generando decisiones jurisdiccionales, también van generando las herramientas para actuar apoyados en la tecnología que tienen y con el auxilio de otra tecnología que es la que esperamos que nos haga todavía mucho más fácil todo esto que ya de por sí parece ser bastante, pero bastante intenso. Esto que describo es lo que nos hacía estructuralmente frágiles. Es decir, voy a utilizar esta palabra, porque éramos muy estructurados como sistema de administración de justicia y por estructurados éramos, o somos todavía frágiles y la fragilidad la fragilidad se ve o se manifiesta en la dificultad frente al cambio. Ahora, yo creo que el tren ya pasó. Es decir, nuestra fragilidad se hizo evidente. Y ahora empezamos una etapa en la que empezamos a comprender que es necesario avanzar igual y en esto de decir la solución tiene que darse porque el servicio de justicia tiene que avanzar, empezamos ya a ser antifrágiles. Es decir, empezamos a comprender
que el sistema de administración de justicia es un sistema que tiene elementos, relaciones internas, relaciones con el entorno, y que todas estas han sufrido una transformación estructural y organizacional formidable, y en esto empezamos a descubrir que hay un ecosistema que empieza a ser antifrágil, que empieza a desarrollar mecanismos propios para gestionar su propio cambio al propio momento en que toma decisiones respecto de la sociedad. Y esto creo que es uno de los valores fundamentales de todo lo que nos ha pasado, más allá de lo doloroso que es tener que hacer esto con consecuencias como las que está viviendo hoy la sociedad. Pero el sistema de administración de justicia creo que está mostrando señales, por supuesto con dificultades, pero está mostrando señales de un cambio que no quería dar, que no podía dar o no sabía cómo dar antes. Y que la fuerza bruta de este arrollador momento nos está llevando a transformarnos fuertemente. ¿Cómo se manifiesta y cómo se ha ido manifestando el cambio en la justicia? Y claramente a través de las tecnologías ha encontrado uno de los grandes canales, no es el único, pero ha encontrado unos grandes canales, aportes y soportes para la actividad que van a desarrollar. Pero las tecnologías han generado esta cosa eléctrica que nos ha impulsado y que nos ha prestado una excusa para avanzar. Mayor predisposición para aceptar este proceso de cambio cultural y organizacional que es verdadero, está profundizado. Era lento, no se concretaba, esto lo dijimos, las fuerzas contraculturales siempre estaban muy presentes, pero en este momento estamos avanzando y estamos empezando a funcionar. Para el cambio hay procesos convergentes, es decir, hay factores de cambio en un proceso convergente. Y estos procesos de cambio entran en tensión, es decir, convergen en un punto para generar salidas, soluciones y propuestas día a día y todos los días. Las fuerzas que impulsan estos factores de convergencia son las fuerzas de una organización, claramente. Esta organización tiene, pero estas estructuras están cambiando. Los modelos de oficina judicial están apareciendo. La gestión jurisdiccional está presente prácticamente en todos los sistemas de justicia de todo el país, con una presencia estratégica, con una potencia planificadora de la organización de justicia, fundamentada cada vez más en información, en datos procesados, en una realidad procesada. El proceso jurisdiccional es otro de los factores. Cuando digo el proceso jurisdiccional, no solo me refiero a los procesos de trabajo, a los que refería ahora en la organización y la gestión. Me refiero a todo el cambio, el cambio de normativa procesal. Hay fuertes corrientes de cambio hacia la oralidad en todos los tipos de procesos, tanto penales, ya bastante asentados en gran cantidad de provincias, y en lo no penal, laboral, en civil y comercial, en familia, en todo el país. Esto quiere decir que hay cambios de procesos que reflejan, por un lado, la necesidad del cambio organizacional, porque ya en sus normas procesales dan cuenta del nuevo modelo organizacional. Y además incorporan en estos procedimientos la tecnología, que acompañando la organización y la gestión, la tecnología al proceso, empieza a confluir todo este mecanismo en la oralidad,
generando un sistema de administración de justicia que aparece, por supuesto, mucho más sincronizado, donde cada uno de cada uno de estos componentes, las reglas del proceso, la oralidad y el acceso a la justicia, oficinas judiciales, gestión judicial y interoperabilidad de los sistemas de información nos van a proporcionar esos motores del cambio hacia el que estamos avanzando. Leo un párrafo en este punto del maravilloso Mario Bunge, que todos sabemos que era un físico y que estaba radicado en Canadá y que enseñaba en la universidad en Canadá y que además investigaba en Canadá, pero era un filósofo, y era un filósofo de las ciencias sociales. Y nos decía maravillosamente estas palabras, nos decía: se está tornando cada vez más evidente que la mayoría de los objetos con que tratamos, particularmente en lo social, son sistemas multifacéticos. Como tales, están fuera del alcance de los especialistas estrechos. Estamos aprendiendo que si queremos saber cómo funciona un sistema, si queremos mejorar su diseño o repararlo, debemos conjeturar y exhibir su composición y su estructura, así como explorar el entorno con el que interactúa. En suma, estamos aprendiendo a abordar los problemas de una manera sistémica. La pregunta es: ¿cuánto sabemos de esta justicia como sistema en los términos en que Bunge nos lo propone? ¿Qué tenemos en nuestras manos? ¿Qué acceso para poder decir que podemos realizar todas estas acciones con el sistema de administración de justicia, tal como lo describe Bunge, y que de alguna manera propone que, habiendo aprendido a hacer todas estas cosas que él dice, podríamos estar en control, o por lo menos aceptablemente en control, de un sistema claramente complejo, como él también lo dice, como es un sistema de justicia, que es un sistema esencialmente social, por eso la complejidad. Así que yo me pregunto, y en este punto, la justicia del conocimiento, ¿por qué? Bien, porque los poderes judiciales han alcanzado como punto de partida un alto grado de digitalización primaria. ¿Por qué digo esto de esta manera? Porque todos han desarrollado sistemas de gestión electrónica. Quien más, quien menos, están buscando presentaciones de escritos o ya realizadas de manera digital, trámite digitalizado, emisión de decisiones jurisdiccionales digitalizadas. Con lo cual tenemos un modelo básico que prácticamente en casi todo el país está presente. Diría que deben ser escasos los lugares donde les falta alcanzar algún objetivo en esta materia. Por lo tanto, si tenemos este grado de digitalización, lo que tenemos también es una formidable cantidad de información. Y porque esta digitalización ha permitido un acabado conocimiento de las partes que integran y sus interacciones, lo que permite entender mejor cómo se relaciona el sistema con el entorno. Es decir, tener sistemas de gestión es empezar a entender mucho más acabadamente los procesos y las interacciones internas. También proyectar externas. Y tener, por supuesto, la información que estas interacciones generan dentro de este ecosistema de justicia. Por lo tanto, empezamos a entender mejor el funcionamiento de una manera más profunda. Ya no es el juzgado y las decisiones de un juez
y un juez designando personal, y ahí al lado otro, y más allá otro, como si fueran compartimentos estancos. Empezamos a entender, y esta realidad nos lo ha exigido, empezamos a entender cómo funciona este todo, donde el 98% de los recursos son humanos, ¿no? También porque hay un proceso de concientización y análisis técnico de esta enorme masa de datos para iniciar procesos de transformación. Se está viviendo ahora. Es más, en muchas universidades ya se está comprendiendo que hay una masa de información en el sistema de información, en los sistemas de información del sistema de justicia en general, que debe ser analizada, tanto para las ciencias del comportamiento como para el derecho, como para las ciencias que atienden las cuestiones organizacionales. Ya tenemos en la Universidad de Buenos Aires el Laboratorio de Inteligencia Artificial de IALAB, tenemos las actividades que está realizando la Universidad Austral con Justicia 4.0, tenemos la Universidad de Bahía Blanca que tiene una formidable organización multidisciplinaria en materia de ciencias del conocimiento al servicio de la economía y del derecho, con una interacción entre las dos áreas académicas genial y de la cual Hugo Aciarri es uno de los expositores de este modelo, y a mí me ha tocado escuchar a la decana, a la rectora de la universidad y a Hugo Aciarri en IALAB explicando lo formidable que es de interacción y de investigación que se desarrolla en la universidad para generar cambios y avances formidables con el aporte interdisciplinario, tanto para la tarea jurisdiccional como para las tareas organizacionales del sistema de administración de justicia. Porque más que nunca se comienza a poner al alcance de herramientas tecnológicas. Ahora empezamos a saber cómo procesar y tratar datos disponibles, empezamos a saber gestionar procesos automáticamente, empezamos entonces también a tener la posibilidad de anticipar o de predecir con un grado aceptable de acierto cosas que nos pueden ocurrir dentro del sistema de administración de justicia. Por supuesto, esto nos permite tomar decisiones mucho más oportunamente sin hacer que el sistema se estrese tanto, inclusive por tomas de decisiones no temporalmente oportunas. Esta es la transición y la transformación más importante que ha ocurrido en el corazón del ecosistema de administración de justicia de la mano de los nuevos modelos procesales, de la gestión del trámite y de las tecnologías. Esto le ocurre a Argentina, yo no estoy hablando ni de Europa ni de Estados Unidos. Esto nos pasa hoy, aún con estas dificultades que en el día a día y en los microcomponentes del sistema de justicia enfrentamos, al punto que a veces no podemos ver toda esta realidad, pero esta realidad está ocurriendo, está pasando, no está consumada, pero se está procesando por todas las áreas técnicas que la mayoría también de los tribunales del país han sabido fortalecer en el transcurso de los últimos años, y que han compartido estas políticas a través del Foro Patagónico, de los foros locales y de la Junta Federal de Cortes. Y acá llegamos a un punto muy interesante. A un punto donde yo, si ustedes me lo van a permitir, me voy a apartar de esta expresión que está tan de moda en este momento, que es la del expediente digital. ¿Y saben por qué lo hago? No porque esté en contra del expediente digital, sino porque la palabra expediente en sí no me representa todo esto que acabo de decir. La palabra expediente representa algo que todavía es secuencial, que todavía se puede mirar en un sentido temporalmente ascendente, que todavía está muy relacionado, aunque digital, a un papel, y necesito salir de ahí, porque si no, no puedo terminar de hacer comprender quizá un concepto que para mí es mucho más poderoso.
que es el de registro electrónico del caso. Lo llamo REC y curiosamente REC quiere decir grabar en un grabador. Pero bueno, fue una casualidad, no es porque lo elegimos. El registro electrónico del caso es todo lo que ocurre en un caso judicial. Y ustedes me dirán, bueno, pero es lo que está en un expediente. No, no. En el REC no está solamente lo que ocurre en un expediente. El REC representa la expresión o el registro de la función central del ecosistema de justicia. Y desde la información que almacena un REC, un registro electrónico del caso, se disparan múltiples procesos de todo tipo, no solo los jurisdiccionales. El primero es el que nos interesa a nosotros, el jurisdiccional, claramente. Es decir, la gestión de todos los días, desde que un proceso ingresa con una pretensión de justicia, se procesa a través de todos los actos que las reglas de cada proceso nos permiten realizar, más la toma de decisiones en todas las instancias posibles hasta la decisión final. Y las comunicaciones que implican todas esas decisiones y pasos intermedios que están contenidas en este registro. Con toda la intervención humana, electrónica, externa, interna y todas las comunicaciones interinstitucionales, allí están registradas. En ese registro electrónico de casos están registradas. Y entonces, ¿cuánta más información podemos tener? Registros presupuestarios. Es decir, yo a través de la información que tengo en el registro electrónico del caso, aplicada masivamente, tengo información para generar y planificar mi presupuesto. Es decir, si yo tengo que hacer mi presupuesto, ¿cómo no voy a mirar lo que hago? Yo no puedo tomar el presupuesto del año pasado. Yo tengo que saber cuál es la foto de lo que está ocurriendo ahora, más la proyección de lo que puede ocurrir en función del análisis que hago de lo que tuve. Es decir, el registro electrónico del caso ya no es solo lo jurisdiccional, sino que es la materia prima para la planificación y la administración de un superior tribunal de justicia o de una corte. Entonces, en el diseño del presupuesto va a estar representada la administración de recursos y la gestión del capital humano de una organización. Es decir, vean ustedes, esto sale del expediente. Esta información está en un expediente. El tiempo de duración de un expediente, la cantidad de jueces que intervienen en un expediente, el tiempo, la cantidad de empleados por las que pasó en este expediente, la cantidad de veces que se hizo una audiencia y fracasó. Todo esto nos dice un montón de cosas sobre la planificación del gasto y la mejora de la gestión en la administración de los recursos que tiene a disposición una organización. Y esto sale de adentro del expediente, del REC, del registro electrónico del caso. El diseño organizacional sale de la información del registro electrónico del caso. Es decir, yo voy a saber si necesito, si han proliferado determinado tipo de casos dentro de un fuero determinado, por ejemplo, casos urgentes relacionados con violencia de género, ¿cómo han evolucionado? ¿Necesito un equipo de alto rendimiento dentro de un organismo que trabaje como un área dentro del organismo? Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Yo necesito un diseño organizacional adecuado al requerimiento y la plasticidad, la antifragilidad necesaria para poder tomar esas determinaciones me la da la información que está dentro del registro electrónico del caso. Entonces, el registro electrónico del caso se trata de una gran estructura de datos, claro que sí. Hay realidad multidimensional dentro de... ¿Por qué multidimensional? Porque no solo atiende lo jurisdiccional o me ayuda a lo jurisdiccional, sino que también me ayuda a trazar
política, presupuesto, mejorar la gestión de los organismos, la administración general, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la información que hay dentro de esa estructura multidimensional es relacional. Todos los elementos que la componen la relacionan. Es oportuna, es oportuna porque la tengo siempre a disposición. Si tengo la información correctamente estructurada y relacionada, la puedo obtener en el momento oportuno y de la manera que necesito. Es representativa de todos los procesos de trabajo y además los datos que están normalizados y adecuadamente relacionados entre sistemas que administran diferentes procesos de interacción con organismos y auxiliares de justicia. Es decir, me dan la comunicación a la que hacíamos referencia antes. Los documentos que se generan dentro del registro electrónico del caso, y esto es importante, no pueden ser, a veces tienen que serlo, pero no pueden ser papel escaneado. Tiene que ser papel inteligente. ¿Qué quiero decir con papel inteligente? La realidad es que hoy tendríamos que replantearnos en los sistemas de gestión ya ahora, desde este momento, qué elementos comunes tienen todos los escritos que se presentan para poder realizar formularios electrónicos en el ingreso de escritos al sistema de administración de justicia. Si nosotros ingresamos con formularios electrónicos los escritos, nosotros segmentamos la información al momento del ingreso. No necesitamos un proceso de segmentación interno de los datos. Con lo cual, los datos que otros nos cargan los podemos nosotros procesar internamente sin invertir recursos en procesar o en tratar esos datos. Por lo tanto, los metadatos que acompañan electrónicamente a un documento que nunca los vemos pueden ser una fuente de información vital. Y estos documentos estructurados o semiestructurados, desde el ingreso al Poder Judicial, nos van a ayudar a mejorar mucho la gestión interna de los trámites y la automatización de trámites dentro del proceso interno. Por lo tanto, no necesitamos papel escaneado, necesitamos documentos estructurados y semiestructurados desde el ingreso. Y durante todo el trámite y durante todo el recorrido del expediente, aún hasta la sentencia. Por supuesto que hay campos en una sentencia que no tienen estructura, que son argumentos, pero el campo argumento será uno de los campos de documento sentencia. Piensen ustedes que la segmentación en el proceso de un documento sentencia en su momento final nos permite luego procesar, conocer, tener, disponer y hasta proyectar nuevas decisiones de una manera mucho más eficaz y mucho más eficiente. Vamos a tener bases de datos de sentencias mucho más efectivas. Y además, algo de lo que vamos a hablar después, empieza a tornarse una realidad, como es, por ejemplo, sistemas semi-inteligentes de ayuda a la toma de decisiones por los jueces. Cuando yo puedo segmentar la información en todo el proceso de gestión interna para llegar a una sentencia perfectamente estructurada en sus componentes, no en sus argumentos, sino en sus componentes, yo puedo después procesar mucho mejor la información. Avanzo. Les pido que me avisen cuando esté cerca de la hora porque quiero dejar espacio para las preguntas. Registro electrónico del caso judicializado más. De esta manera, entonces, el registro electrónico del caso es el vertebrador de la información del caso. Es uno de los núcleos de información del sistema de administración de justicia. Es decir, ya no es más un expediente. Es muy fuerte como concepto informacional. Es el soporte de la gestión operativa, citaciones, comunicaciones, el conocimiento de etapas procesales, ya lo vimos. Este registro va a pasar por distintas etapas dentro de la gestión judicial. Va a ir a una primera instancia, va a ir a una segunda instancia, va a transitar hacia
hacia otros organismos del Poder Judicial, como los ministerios públicos, etcétera, y todo deberá hacerlo electrónicamente. No puede moverse un papel. Estas circunstancias no nos permiten el movimiento y el traslado de personas. Esta es la oportunidad de poder transformar todo esto en un modelo electrónico. Y en realidad, seamos honestos, no es que el registro se mueve, sino que físicamente está siempre en el mismo lugar. Solo lo que se define solo es la oportunidad y el momento en que a alguno de los interlocutores del proceso les toca intervenir sobre él. Y es más, por ser electrónico nos permite a veces, como en los organismos colegiados, intervenir todos al mismo tiempo, con una enorme economía de tiempo y de recursos y de tiempo, de eficiencia en la gestión del caso. Fuente de procesamiento y agenda general y agenda por juez. Al haber un registro electrónico, primero, planifico mejor las audiencias. Hago una agenda mucho más ordenada para los jueces. Hago pública la agenda, sin necesidad de estar haciendo comunicaciones y notificaciones. Por supuesto, planifico mejor la actividad del juzgado y, por supuesto, me acompaña toda la estadística que esta agenda y todos los indicadores que esta agenda me proporciona. La base de información para el management del caso también y la toma de decisiones también. Toda la información que el juez necesita al momento de conducir una audiencia oral, que es lo que me permite el case management del que se suele hablar tanto, que no es nada más que la dirección del caso por el juez con una estrategia, por supuesto, una estrategia basada en el caso y en el conocimiento que tiene el juez del caso, que va tomando el juez en el caso, y la toma de decisiones es mucho más efectiva bajo estas condiciones, porque el juez ha tenido mucha información de mucha más calidad antes de sentarse a ver un caso en una audiencia determinada. Por supuesto, de los juicios penales en los que se supone que el tribunal de juicio llega sin conocimiento del caso. Pero que sí, al momento de dictar sentencia, luego, además de lo que vio en la sala, tendrá el registro completo. Asiste a la registración de los actos del proceso, a la gestión probatoria. Esto claramente es una herramienta también para gestionar y mantener ordenado toda la documentación del caso y la gestión probatoria. El control de las comunicaciones procesales lo hacemos a través justamente del registro electrónico del caso y las herramientas que le proporcionan acceso al registro electrónico del caso. Hoy la tendencia es a no hacer más cédulas, ni siquiera electrónicas. Es decir, que la notificación sea automática o tácita dentro del sistema de gestión. Es decir, que el profesional lo único que reciba, como mucho, es un aviso de cortesía de que tiene algo, si quiere entra, si no, no entra, y que el tiempo transcurrido sin entrar le va a producir una notificación automática. Y la entrada y visualización, una notificación tácita. Y se acabó la cédula y se acabó todo el acompañamiento de también una parafernalia electrónica que acompaña la producción de escritos electrónicos, de notificaciones electrónicas, en aquellos lugares donde se sigue confeccionando una cédula electrónica y enviando o poniendo a disposición una cédula electrónica innecesariamente, ya que lo que ve el abogado cuando ingresa a la causa y queda notificado no es más que lo mismo que tenía en la cédula, así que no tiene ningún sentido. Nos queda por resolver nada más que las notificaciones a domicilio real, sobre las cuales tendríamos que hablar largo y tendido, pero también hay muchas y muy buenas soluciones. Cuando las presentaciones, hoy en día una de las cosas que estamos por poner en práctica acá en Chubut, está por salir una acordada que se va a emitir únicamente una cédula con un código QR para notificar. Con lo cual, el notificado va a tener en la misma impresión de la cédula un aviso sobre la conveniencia, importancia y urgencia de poner a disposición de un letrado que lo asesore el documento que acaba de recibir y
si quisiera, ahí mismo en él tiene la posibilidad de enfocar el QR y acceder a las copias de la presentación de la demanda y eventualmente la documentación, si es que está fuera digitalizable o un volumen digitalizable. Si no, la verá en el juzgado eventualmente. No nos animamos a tanto como que los abogados pongan la documentación a disposición uno del otro porque teníamos algún temor sobre que pudieran haber situaciones que generaran incidencias que después complicaran más a los jueces, que era lo que queríamos evitar. Pero hacia ese camino vamos, y pronto también esto va a poder ser resuelto por alguna normativa más de fuerza o más de base. Registro electrónico del caso también, bueno, esto nos demuestra que el valor estratégico del registro electrónico para las políticas de gobierno institucional, para el control de gestión, para auditorías de procesos. Imagínense cuánto facilita una auditoría de procesos tener este tipo de información y este contexto informativo, ¿no? La generación y consulta de estadísticas e indicadores. Sacar indicadores con todo esto, ahora vamos a ver un ejemplo, pero sacar indicadores con todo este tipo de información, esta preestructuración, este ecosistema informativo es mucho más sencillo. Y créanme que la primera etapa hacia todo esto ya la tenemos armada. Solamente hay que armar la segunda etapa o la próxima generación de nuestros propios sistemas, ¿no? Genera subproductos informacionales como asignación de recursos, lo vimos, tableros de control para la respuesta jurisdiccional. Ahora vamos a ver algo, y una distribución de casos, indicadores y estadísticas. Que con un ecosistema informativo alrededor del registro electrónico del caso de esta naturaleza, comienzan las relaciones interinstitucionales. ¿Qué pasa cuando un expediente viaja de una jurisdicción a otra del país? ¿Qué pasa cuando tenemos que mandar ese registro electrónico del caso a otro lugar del país? ¿Qué pasa cuando hay que llevarlo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Bueno, esto va a tener que ser motivo de tratamiento interjurisdiccional. Yo en su momento le presenté un documento al Ministerio de Justicia de la Nación para reformular totalmente la ley 22.172 sobre o mejor dicho, no reformular la ley, darle un pie tecnológico a la ley, pero lo único que había que era resolver ciertas cuestiones de superestructura. ¿Por qué? Porque alguien tiene que administrar de alguna manera un portal central en el que las comunicaciones interinstitucionales estén alojadas. Y bueno, este era un tema que tenía que resolverse, que el documento lo dejaba abierto. En su momento lo hemos charlado con el exministro Garabano y esto le pareció muy bueno, lo que no llegó a implementarse porque los tiempos políticos no lo permitieron, pero bueno, el documento está ahí y posiblemente alguien en algún momento lo tome o no tome el documento o no tome la propuesta, pero tome la idea como para desarrollarla en el sentido que sea más conveniente y las tecnologías del momento lo permitan, pero la respuesta al traslado de documentos, comunicaciones o expedientes entre jurisdicciones debe ser tratada con un sistema de normalización de la comunicación. Es decir, esto quiere decir que el sistema de la provincia del Chubut tiene que poder hablar con el sistema de la provincia de Mendoza o el de la Corte sin perjuicio de que el proveedor de informática de cada uno de ellos sea distinto. Esto fue resuelto hace más de 20 años en los Estados Unidos con los estándares para intercambio de datos entre organismos jurisdiccionales. Creados esos estándares, el lenguaje de comunicación tiene que formar parte de los requerimientos tecnológicos que tienen que tener a la fuerza todos los organismos, todas las jurisdicciones del país, sin perjuicio del proveedor de sistemas que tengan cada uno, ya sea de desarrollo propio o a través de una licitación con una empresa. Esto quiere decir que pueden desarrollar el sistema que quieran, como quieran, expresado de la manera que quieran, con el concepto que quieran, pero estos sistemas tienen que poder hablar con los de otra provincia o con los de otra jurisdicción.
Y esto se puede hacer, tecnológicamente se puede hacer y hay que exigirlo, pero antes hay que definir estos estándares tecnológicos. Algunos conceptos implicados de todo tipo, ¿no? Implicados en el concepto en esta noción de registro electrónico del caso. El registro electrónico del caso visiblemente supone que todos los actos que son públicos van a ser públicos, que todos los actos que sean de carácter confidencial, privado, van a ser privados. Esto se define a través de las políticas de acceso al registro. Todos los tribunales tendrán que dictar o tienen que dictar o ya habrán dictado políticas al respecto. Esto es muy importante porque nos podemos encontrar con la sorpresa que un sistema no defina bien quién puede o quién no puede ingresar a un expediente en un momento determinado, bajo una circunstancia determinada, o por el tiempo que las normas o las leyes lo indiquen, ¿no? Entonces, el acceso, los medios y los modos de poder obtener la información tienen que estar determinados y tienen que formar parte de las políticas de la regulación de las regulaciones propias del registro electrónico de casos. Trazabilidad. Esto tiene que este documento, este registro electrónico en todos sus actos debe dejar una traza clara. Debe ser, sus algoritmos informáticos deben ser de caja blanca. Es decir, no puede ser una caja opaca, cerrada, que yo no sé lo que ocurre adentro de un proceso sobre el cual se produce una actividad procesal o se toma una decisión procesal. Es decir, trazable quiere decir que siempre es visible y que si un algoritmo está tomando una decisión automáticamente por nosotros o por alguien, ese alguien tiene derecho a conocer cuáles son los fundamentos y las razones lógicas que el algoritmo ha operado para tomar esa decisión. De esa manera se puede hacer un control cristalino de la traza y de la transparencia de los procesos informáticos del registro electrónico del caso. Metadatos, ya dijimos lo que era, acompañan a los documentos y a los trámites, y sobre todo a los documentos. Registración, cada documento debe tener una registración que lo haga único. Esto me permite también externalizar fuera del sistema el documento o ubicarlo dentro del sistema de una manera práctica y rápida. Cuando yo les explicaba esto de la cédula que tiene el QR, es porque el QR lleva el código y la metadata en el papel de cualquier tipo de relación que sea necesaria para acceder al documento dentro del sistema. Y si yo tengo el QR es porque tengo el permiso para acceder al sistema. Bien. Herramientas para una justicia del conocimiento. Entonces, sintetizando, las que hemos generado, tenemos Big Data, que es tratamiento masivo de... hoy es muchísima la información y la cantidad de datos que tenemos almacenados, por lo tanto estamos en condiciones de diseñar mecanismos de Big Data para mayor conocimiento y para mejora de los procesos. Están disponibles tecnologías como DLT, que es el tratamiento distribuido de tecnologías, el tratamiento, las tecnologías de registro distribuido como blockchain, que es una de las tantas tecnologías DLT, que le van a dar mucha certeza y seguridad a todos los trámites judiciales. Deep Learning, Machine Learning, que son todos sistemas inteligentes para ayuda a la toma de decisiones o para ayuda a la adquisición de conocimiento. Analítica, que desgraciadamente hoy se ve mucho analítica en el marco del uso de Google, de Facebook, etcétera, a disposición del usuario. Pero bueno, tenemos un ejemplo de analítica muy feo a partir de un documental que les recomiendo que vean, que se llama Nada es privado, que está en Netflix, que es justamente el caso de Cambridge Analytica, que utilizó 5.000 data points de Facebook
de todos los ciudadanos de todos los ciudadanos en condición de votar en Estados Unidos, 50 millones de ciudadanos, para dirigir en base a la analítica, clasificaba a las personas en maleables o manipulables de alguna forma para lograr mandar información o publicidad que lo llevara a una toma de decisiones en una votación. Lo mismo parece haber ocurrido en el caso del Brexit. Bien, pero la analítica es muy útil, bien usada, como el átomo, digamos, ¿no? Guillermo, sí. Sí. Tu charla está súper interesantísima, de modo que nos quede un rato para preguntarte. Yo tengo mis para conversar. Claro. Excelente, buenísimo, buenísimo. Voy entonces cerrando. Nosotros desarrollamos un sistema justamente en base a datos por circunscripción y por juez. 1, 2 y 3 son los jueces. Las distintas circunscripciones están a la vista y este sistema nos permite tener, sobre la base del sistema de gestión, la cantidad de audiencias por mes ponderadas. Le ponemos un peso de complejidad a cada audiencia según el tipo de audiencia y nos dice cuanto más alto es el peso del número, más casos de mayor importancia ha atendido el juez en su trabajo, horas por mes en audiencia, actos conclusivos por mes dictados, casos tramitados a lo largo de un mes y finalmente la cantidad, el indicador, este indicador que se llama IVA, que es un indicador que nos permite saber cuántas horas continuadas, cuánto tiempo continuado utilizó el juez para resolver un caso en audiencia. Se aplica a jueces penales. Esto es para autoevaluación del juez. Estos datos los analiza el juez y autoevalúa con estos datos la información, tiene información sobre su propia gestión y alcanza, combinando estos índices que se llaman multivariados, genera un indicador de efectividad propia, ¿no? Y alcanza a entender justamente cuál es su gestión. Bien, me voy a ir a la última, así después podemos conversar. Yo siempre uso esta diapositiva, ¿no? Es un relato muy interesante con el cual ustedes pueden sacar muchas conclusiones, yo saco algunas. Este relato nos dice, escuchen esta conversación, ¿no? Le habla el capitán de un buque de la Armada de los Estados Unidos. Por favor, cambien el curso 15 grados al norte para evitar colisión. Recomendamos a usted cambie el curso 15 grados al sur, le contestan, a fin de evitar la colisión. Les habla la Armada de Estados Unidos, repito, cambien su curso. Y le contestan, no, repetimos, ustedes deben cambiar su curso. Este es el portaaviones Abraham Lincoln, segundo buque en tamaño de los Estados Unidos en el Atlántico. Nos acompañan 3 destructores, 3 cruceros y numerosos buques de apoyo de alta tecnología. Demando que usted cambie su curso 15 grados al norte y tomaremos medidas para garantizar la seguridad de este buque. Y la respuesta es, este es un faro, ustedes deciden. Bien, para mí esto lo que indica es que nosotros en la búsqueda del cambio como sistema de administración de justicia estábamos un poco todavía como el portaaviones Abraham Lincoln y toda la flota. Y de pronto nos encontramos con un faro, que es la situación que estamos viviendo hoy. Transformémosla, replanteemos nuestro curso de acción, trabajemos en el sentido de las propuestas y espero que esto haya sido verdaderamente útil. Ojalá haya llenado alguna de las expectativas que ustedes tuvieron cuando decidieron asistir y quedo a disposición para cualquier pregunta.
Muy bien, muchísimas gracias, Guillermo. Ha sido una charla estupenda. Felicitaciones. Recién charlábamos por privado, por chat con algunos colegas. Todos ponderábamos esta charla que además de muy amena, es muy, Bueno, muy interesante. Si me permiten, voy a abusar del privilegio que se me ha conferido para formular, perdón, la primera pregunta que me la anoté y la voy a leer. Vos, Guille, hablaste de la sustentabilidad en los cambios que han venido a partir de esta emergencia que nos agarró por sorpresa a todos en la pandemia, ¿no? La sustentabilidad nos da la idea de sostenimiento en el tiempo de los cambios que todos introducimos luego de interactuar y demás, de los cambios que se introdujeron durante la pandemia, ¿no? A partir de esto y de tu posición en esta charla, ¿tenemos que esperar un cambio radical en la estructura de los poderes judiciales tal como los concebimos hoy y tal como es la estructura hoy? Eso por un lado. Y por el otro, se habla de nueva normalidad, tanto en las relaciones sociales como en la vida cotidiana, el hecho de ir a la panadería con barbijo, de no saludarse con un apretón de manos o un abrazo o un beso, etc. Digo, este ejemplo pongo, y trasladado a lo que son las prácticas tribunalicias, o lo que serían las prácticas tribunalicias, y al caso la primera respuesta sobre la sustentabilidad es afirmativa. ¿No implica esto hablar de una nueva normalidad en el sentido? No sé si se entendió. bien, sí, en la última parte, lo de la formalidad se me entrecortó, de lo último que dijiste, Alejandro. Pero si querés empiezo a No, responderte no, la primera pregunta. te La digo, te primera digo. pregunta, Bueno, sí, 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 no, sí, sí. digo, si para el caso de que la primera pregunta tuviera una respuesta afirmativa, digamos, nosotros ahora hablamos de nueva normalidad, esto de ir a comprar a la carnicería con barbijo, de no saludarse con contacto físico, etcétera, de no salir de la casa, digamos. Esta nueva normalidad, trasladada a lo que serían las prácticas tribunalicias, ¿no sería hablar de una nueva modernidad en el sentido estricto al que solemos referirnos nosotros? Bueno, mira, Ale, yo básicamente, digamos, yo estoy seguro que cada uno tiene internamente ya algún grado de respuesta sobre esto. Yo, en lo personal, y ayer también se lo preguntaba a Chayer, yo creo que el cambio somos nosotros. Y, y si a mí me preguntas, ¿y qué? ¿Y va a seguir así? ¿Esto sigue? ¿O eh, mañana suprimimos de la ecuación la pandemia? ¿Sigue esto cuando suprimamos la ecuación de la pandemia? Si vos me preguntás hoy, yo creo que la contracultura va a avanzar muy rápido para volver a reponer. Pero cuando esto termine, yo creo que ya vamos a estar en muchísimas mejores condiciones, porque va a haber quedado demostrado, y en esto sí tengo una gran fe, una gran esperanza, pero no porque solo le pueda, sino porque además eh, veo lo que está haciendo, el esfuerzo enorme que está haciendo mucha gente por cambiar las cosas verdaderamente desde la estructura, desde las raíces, desde los fundamentos del Poder Judicial. Y lo veo mucho en las provincias. Vamos a preguntar a la Justicia Nacional. Yo, la verdad, que con la Justicia Nacional no tengo un contacto, pero en las provincias sí conozco a mucha gente y veo lo fenomenalmente que están trabajando para que esto realmente se traduzca en finalmente un cambio en el funcionamiento del sistema de administración de justicia. Tenemos una enorme ventaja en este sentido porque ya habíamos recorrido una parte del cambio cultural. En cuanto a la nueva normalidad, y la verdad, Alejandro, yo me cuesta mucho hacer predicciones. Yo, como todos, tengo la esperanza de que esto termine dentro de no más de 2 años, de acuerdo a lo que uno está escuchando, y un proceso que quizá empiece a fin de año a terminar, digamos. Lo que pasa es que es un proceso de terminación largo, pero va a empezar quizá a terminar a fin de año cuando aparezca la vacuna. De todas maneras, no se puede volver, esto ya lo están diciendo todos los médicos, aún apareciendo la vacuna. Con lo cual,
no podemos especular con el regreso, con lo cual también tenemos que pensar si esto es definitivo o no. Yo ayer se lo dije a Chayer. En un momento le pregunté, le dije, ¿qué me haría volver una vez que ya estoy tomando audiencias virtuales? ¿Qué me haría volver a gastar una cantidad de dinero impresionante en tomar audiencias presenciales? Con esto no quiero decir que promuevo la eliminación de las audiencias presenciales, físicamente. Quiero dejarlo claro porque se va a abrir un debate que me parece que no le haría bien a la propuesta en general y a todo lo que se ha hecho hasta ahora. Porque yo sé que está cuestionado cierta falta de presencialidad. Y también sé de los problemas que tiene la virtualidad, ¿eh? No los desconozco. Lo que quiero decir es que hay muchísimas situaciones que sí se resolvieron con la virtualidad, plena. Las otras se resolverán provisoriamente con algún protocolo que nos permita estar presencialmente, ya veremos. Pero soy testigo, porque lo veo todos los días, que en realidad las que predominan son situaciones intermedias, donde hay algo de presencialidad y algo de virtualidad. Es decir, hay audiencias parcialmente remotas, con lo cual se van cubriendo y se va dando flexibilidad a la solución. Los directores de oficinas judiciales, por ejemplo, tienen una gran capacidad para establecer cuál es el mejor mecanismo para organizar una audiencia de acuerdo a las características del caso, a la opinión de los jueces, a los recursos que tiene cada uno de los que vayan a acceder a la audiencia. Si tiene teléfono, no tiene teléfono, la gente que no tiene, porque digamos, yo no estoy hablando de una teorización, hay gente que no tiene, que tiene un celular antiguo, hay gente que tiene celulares sin datos, hay gente que no puede pagar los datos, digamos, todos estos problemas se presentan todos los días. Pero las oficinas judiciales están resolviendo estas situaciones, sacando permanentemente lo mejor de la capacidad de gestionar, ¿no? Situaciones que son altamente estresantes, pero las están resolviendo. ¿Esto qué quiere decir? Que no nos equivocamos cuando creímos que las oficinas judiciales eran un recurso estratégico para la mejora de la gestión. No nos equivocamos cuando apostamos a la tecnología, aún más allá de las posibilidades de quien la tuviera en la mano. Y esto nos está llevando a un camino totalmente diferente. Por supuesto que esto no es Europa, es Latinoamérica, ¿no? Y yo tengo acá documentos que me han dado en IALAB donde tengo todas las soluciones europeas y los estudios europeos, pero claro, son otros recursos. Claro, son una capacidad de generar herramientas, pero cuidado, que intelectualmente la preparación de nuestros colegas dentro de la Argentina para avanzar en el uso de recursos, aún con la escasez que hay, es maravillosa también. Hay gente joven que ha avanzado muchísimo y que está ayudando a gente de otra generación a poder adaptarse. No quiero usar más tiempo para que haya más preguntas. No sé si te respondí, Alejandro, por ahí. Sí, muchas gracias. El doctor Pablo Garay había pedido la palabra y creo que después María del Carmen, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Después del doctor Garay. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Yo siempre voy a recordar una charla, ¿qué tal? Del 2005. Yo no vivía en Argentina, vivía en Estados Unidos, y cuando voy al colegio de abogados, que usted vino de Rawson, dio una charla y habló y yo participé porque estaba justo de vacaciones, del salto cultural, año 2005. Ese salto cultural que usted nos dio una clase a matriculados e invitados, y se hablaba del salto cultural, y yo venía con un fracaso, porque al vivir en Nueva York, después en Argentina quise establecer lo que se usaba mucho allá, que era un estudio virtual, y allá básicamente era con celulares y virtualmente, y no funcionó en Argentina. En el 2002 no funcionó, pero hoy, como yo siento que fue de golpe, llevaron y nos dieron oportunidades, no crisis, nos dieron oportunidades, que hay mucha gente que está acostumbrada al papel y a lo antiguo, pero a mí me gustaría consultarle algo. No sé
si ha tomado ejemplo de otras áreas, por ejemplo en el petróleo, o muchas empresas, como en Estados Unidos, el formulario electrónico está formateado, se llama, es decir, que tiene que tener una forma especial en Excel, porque de ahí sacan todos los datos y ahí sacan la estadística y todo. ¿No ve mejor que nos empiecen a exigir a los profesionales que esté formateado, ya predeterminado, los márgenes, todo predeterminado, para que ustedes después tengan desde un Excel simple toda la información que necesiten? Sí, doctor. Bueno, primero que la verdad que qué buena, qué linda experiencia que me haya contado que en algún momento nos conocimos antes. En el 2005. La oportunidad, ¿no? Me quedó grabado acá. Sí, qué sé yo, hay cosas que uno ha dicho que hasta ni se las acuerda, ¿no? Pero primero tiene razón en todo lo que dice. En cuanto al medio técnico por el cual se hagan los formatos digitales, yo se lo dejo a los informáticos, les soy honesto. Yo le podría contar cómo lo hacían en Estados Unidos cuando yo lo vi. Se llaman esquemas de XML. Yo lo vi hace algunos años allá, pero yo no sé, hoy hay tantas herramientas nuevas. Yo en el año 1988 vi una base de datos basada en un modelo de inteligencia artificial en la Universidad de Zaragoza, en España, 88, en Lisp. Yo ni sabía lo que era Lisp, pero se la hacían. Hoy ni se habla de Lisp. Hoy se habla de Python, por ejemplo. Python, usted me pregunta qué es Python y yo solamente se lo cuento, no le puedo explicar tampoco lo que es Python. Pero quiero decir que la tecnología todos los días nos ofrece algo nuevo. Lo que tenemos que pedirle a nuestros técnicos es que estén muy atentos, porque está al alcance de la mano todo eso. Y yo sé que ellos están sufriendo mucho porque en este mismo momento están luchando con todo lo que están implementando y a la vez tienen que tener la oreja parada para ver qué es lo bueno que pueden tener al alcance de la mano para aún mejorar más. Pero está claro que tecnologías hay y que para los formularios hay cosas mucho más superadoras que el Excel, pero bueno, yo realmente le dejo a los técnicos que encuentren la mejor herramienta, porque además esa herramienta tiene que permitirnos siempre el diálogo entre jurisdicciones. No debemos reconvertir lo que nos llevan ni ponerlo en papel para llevarlo. Debe transmitirse como un tránsito. A ver, como usted hace una transferencia electrónica internacional hoy, porque a nadie se le ocurriría en un banco transferir de un banco, el banco francés de República Argentina, a la banca suiza, una transferencia electrónica de fondos. Imagínese usted que no sale de acá ni en Excel, ni en Word, ni en nada, y allá entra en otro. Sale en un lenguaje común, ya preacordado entre todas las entidades bancarias, y créame que las entidades bancarias tienen distintos programas de gestión bancaria y financiera. Y sin embargo, se comunican perfectamente y los datos que entran en un sistema pasan al otro y entran al otro. Así que esto, por supuesto, hay que lograrlo, hay que trabajarlo y los técnicos tendrán que trabajar en ese sentido. Sí, es lo que nosotros desde el derecho internacional siempre estuvimos hasta el año pasado debatiendo cuándo nos van a permitir el famoso oficio electrónico y la notificación electrónica. No sabe todos los años que tuvimos conferencia tras conferencia. Recién hoy nos están permitiendo la notificación electrónica por esta pandemia. Bueno, María del Carmen, adelante por tu pregunta. Gracias, Alejandro. Bueno, gracias, Guillermo. Acostumbrados a este tipo de charlas, de reflexiones, los aportes buenísimos, así que muchas gracias. Y quería
comentarte en cuanto a un punto muy importante al que te has referido, que es a las de las relaciones interinstitucionales, tanto con servicios o instituciones públicas o privadas, que veo que también es un poco lo que está preguntando Verónica en el chat. Desde la Junta Federal y con una participación de todos los informáticos, que vos también estás al tanto, de todos los informáticos del Foro Patagónico y de todas las provincias, se ha comprado un espacio en ARSAT y una nube que ya se están capacitando para justamente empezar con una gestión documental común. Son gestiones y programas y proyectos colaborativos de creación común de todas las provincias para que sirvan justamente y sean parte de esta interacción. Hoy por hoy se está trabajando con gestión documental que incorpora todo lo que es oficios y todos aquellos documentos que hacen a la necesidad de relacionarse un poder judicial con diferentes instituciones y los poderes judiciales entre sí. Y a su vez, otro, digamos, nodo que se está trabajando es la base de datos genéticos, que se está trabajando también con el Ministerio de Justicia. Esto ha sido un aporte del Ministerio de Justicia y vos fíjate qué interesante, porque cuando los proyectos son sostenibles y sustentables, realmente la política no pesa, porque esto comenzó con el gobierno anterior, el Ministerio de Justicia con ministro Garabano, y este año con la doctora Lozardo se terminó de ejecutar el tema nube. Y, o sea, se terminó de pagar el tema nube y está totalmente dispuesta a seguir colaborando con estos aportes. Y de pronto, como vos bien dijiste, Nación, ¿qué pasa? Bueno, habrá que sumar también al Consejo de la Magistratura de Nación, que ya empezó también en tratativas, como para que haya una interacción ágil y que realmente sea interacción. Claro. No como lo que está pasando ahora, que estamos tratando de ver cómo nos comunicamos, porque la Corte tiene un sistema DEOX, donde, o sea, permite pedir, pero nosotros no podemos interactuar. Perdón, mis términos informáticos que no son precisos, pero creo que para que sea comprensible me parece que es así. Así que bueno, esos son proyectos de futuro que antes eran de muy futuro y ahora son de un futuro no tan futuro, sino más concreto. O sea, y bueno, realmente los aportes buenísimos, mucho para hacer, muchas ideas también para trabajar en la Junta. Ustedes lo tienen, Alejandro, que es un valor y un motor. También los informáticos de Santa Cruz, ni te digo. Bueno, muchas gracias. Sí, y la verdad que todos con una fortaleza y generando, son motores, son usinas que no hay que dejar apagar, que tenemos que seguir alentando. Así que muchas gracias, Guillermo, y gracias al Foro Patagónico, son unos genios. No, gracias a vos, María del Carmen, porque además es gigantesco el trabajo que está haciendo la Junta Federal en ese aspecto. Yo he tomado noticia porque hemos estado en algún contacto con el doctor y es muy bueno el trabajo y ese es el camino, claramente. Y ahora la pregunta, porque al final no hice pregunta, ahora la pregunta, ¿qué opinás de la telepresencia para esos jueces que son más resistentes? Como vos decías y el doctor Garay también, yo haciendo historia, hace más de 20 años que participé en Corea de una reunión desde Corea a otro país con telepresencia y realmente fue maravilloso porque no había diferencia con lo que es una audiencia presencial, salvo el olfato, el resto de los sentidos estaba totalmente presente. ¿Qué opinás con respecto a ese? Sí, María del Carmen, yo digamos, lo comparto con vos. Hay unos debates muy interesantes del CEJA sobre este tema. En el marco de las oficinas judiciales se ha debatido este tema, han hecho buenos aportes. Ahí está María Luisa Esquetino, que es uno de los grandes motores también de las oficinas judiciales, de la red de oficinas judiciales, y seguramente que debe haber alguien más, por ahí se me están escapando. Ellos, la realidad es que hoy estamos contando con una primera generación, que es esto,
que estamos viendo en el Zoom. Telepresencia va a implicar muchas otras cosas. Por ejemplo, ayer lo hablábamos con Chayer también, hay que cuidar la simbología, hay que cuidar el aspecto, hay que cuidar la distancia. El juez se tiene que transformar, además, director del proceso, director y cineasta, se tiene que transformar en esteticista, en fin. Hoy da la impresión que cada uno de los actores funcionales del sistema de administración de justicia tiene que cuidar hasta la simbología. En alguna oportunidad también, como vos pude ver audiencias del Tribunal Oral Internacional, del Tribunal Internacional, que eran fantásticas porque en la audiencia estaban todos los símbolos de la justicia internacional, estaba muy cuidado el aspecto formal y no quiere decir que haya que tener boato ni hacer gastos para tener cosas, pero hoy hasta virtualmente se puede poner un fondo uniforme para la justicia, donde estén los símbolos propios de la provincia y de la justicia, ¿no? Sí, Alejandro. Guillermo, permitime hacer pública una charla que tenemos habitualmente en nuestro trabajo para ampliar un poquito sobre tu respuesta a la pregunta de María del Carmen. Hace muy poquito, hace un par de semanas, tuvimos una reunión con la comisión directiva de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Chubut y nos trasladan la inquietud de ciertos asociados que se oponían a que se realizaran las audiencias de manera telemática por razón de que rige en el código el principio de inmediación, ¿cierto? Mi respuesta un poco espontánea y casi instintiva fue decirle, bueno, miren, cuando se escribió el código no había pandemia, ¿no? Entonces, luego de reflexionar un poco sobre el asunto, creo que mi respuesta debió ser que si se esgrimía realmente un agravio concreto, con un perjuicio concreto para la defensa, se atenderá el caso particular. Pero en este marco de pandemia, derecho pandémico, si nos atrevemos a decir, no creo que progresen razones meramente ideológicas contra las respuestas que da la tecnología a el derecho, por ejemplo, del imputado a que su caso se resuelva dentro de un plazo razonable o legal según el código. Bueno, esa es una pequeña anécdota que quería contar. No sé hasta qué hora tenemos, yo me quedaría hasta pasado mañana porque me encantó la charla y me encanta charlar con ustedes, pero bueno, en algún momento... Yo también, no tengo problema. ¿No? Que en alguna manera es coincidente de lo que preguntás, lo que decís vos con lo que decía recién María del Carmen. Yo te doy mi opinión, y mi opinión no solo porque yo la haya tratado de elaborar, sino porque también he escuchado mucha gente en el CEJA y he escuchado algunas conferencias sobre este tema. Para mí creo que el término sería inmediación, ¿qué es primero? ¿Y por qué no sería inmediación esto que estamos teniendo ahora acá? Es decir, porque yo te estoy viendo los gestos, te estoy viendo los énfasis, estoy viendo tus movimientos, en fin. ¿Por qué esto no sería inmediación? Y la segunda es, ¿qué es la inmediación suficiente para un caso determinado? Es decir, no es genérico, me parece que es caso por caso. Yo puedo comprender que bajo determinadas circunstancias ciertos actores del proceso tienen que estar en contacto. Pero hoy el defensor puede estar en privado por videoconferencia con el imputado estando los dos en lugares distintos. El juez puede ver perfectamente los gestos de todos. Lo que claramente no tiene que ocurrir es que estén muteadas las caras, porque si no, no nos vemos y tampoco podemos dar fe de quienes están en la audiencia. Después, a partir de eso, mis inflexiones de voz, si te gusta lo que estoy diciendo, vamos a entrar en las subjetividades. Si te parece bien lo que digo o no te parece bien lo que digo, vos lo observás
en mí, en mis gestos, en mis actitudes, en mis énfasis. ¿Qué otra cosa observa un juez en una sala? Tiene que mirar cómo está vestido, cómo se para. Es más, quizá hasta me pregunto yo, ¿cuánto tiene la presencialidad en función de la apariencia y la cercanía? Porque estamos hablando de valoraciones. Yo pregunto, ¿cuántas de esas valoraciones no implican prejuicio en la presencialidad? ¿Y por qué tanto con la presencialidad en este sentido cuando hay muchas herramientas en la virtualidad para poder verse? Siempre que estén dadas las condiciones básicas. Si yo tengo que hacer una cámara Gesell, bien, ahí yo tengo otros problemas. Y claramente hay que estar en una presencialidad, porque yo tengo que observar detalles que no necesito observar en una audiencia de juicio. Ahora, lo que está claro y que pasa en algunos lugares es, y en esto hago un pequeño paréntesis, ¿no? Siempre hablando de que la virtualidad no tampoco tiene que ser total, puede ser parcial, puede ser audiencias parcialmente remotas, de acuerdo a necesidades puntuales. Pero lo cierto es que la virtualidad hoy nos da todas las posibilidades de acceder, todas las posibilidades de comunicarnos, y aquellas que no nos da pueden ser sorteadas a través de una presencialidad reducida o muy puntual respecto de alguna cuestión o de algún tema. Digamos, si tengo que observar documentos. Mire, yo una vez asistí, inclusive en la justicia federal, hace muchos años atrás, a una audiencia donde un testigo en Francia, y no en una pantalla como esta, sino con un televisor delante, estaba reconociendo una documentación que le mostraban delante de una cámara en Rawson, por el juicio de la base, el juicio de lesa humanidad por los fusilamientos de la base naval. Y no hubo ninguna objeción de ninguna naturaleza. Si hubiera tenido que observar seguramente algo, los defensores hubieran dicho y justificado con suficiente argumentación la presencialidad, y si el juez creyera que esto debe ser atendido, seguramente lo hará, porque ningún juez va a arriesgarse a una nulidad basado en alguna circunstancia de este tipo. Pero hoy la virtualidad verdaderamente nos ofrece la posibilidad. Ahora estamos en una pantalla gigantesca, pero hoy hay manejadores para estos programas o plataformas de virtualidad que pueden llegar a achicar una imagen o enfocar una imagen en un punto casi microscópico. Hay cámaras especializadas para imágenes documentales que se conectan a una computadora, que se conectan a una plataforma virtual, que en este momento podríamos estar mostrándole a un juez, por ejemplo, en una pantalla, como prueba, si queremos, cómo ha sido la distribución de una gota de sangre arriba del pasto. Si la foto está sacada con una de estas cámaras, se puede ver perfectamente acá, por este medio. No necesito mirarla o ver la foto en el juzgado, o que me traigan el pasto cortado al juzgado. Es decir, hay muchas herramientas. El tema es usarlas todas. Y esto es un desafío para todos, porque yo coincido sí en esto, que el obstáculo puede estar en la falta todavía de expertise para el uso de determinadas herramientas. Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta o alguna opinión, algún otro aporte de este tema? Sí, adelante, doctor Garay. Último, rápido. Me sigue dando recuerdos eso que dijo el doctor Cosentino del salto cultural en el año 2005, y como sociedad creo que nos falta mucho, porque vemos
o vemos la experiencia del cine o de esos lugares y hay una comunicación, la persona se siente afectada por algo que ve en una pantalla y toma una decisión, supongamos que ve un noviazgo y toma una decisión, lo asume. ¿Por qué nos cuesta como sociedad mirar algo en una pantalla y darle veracidad? Si cuando vamos a un cine y vemos un noviazgo o una ruptura de novios, la persona se emociona. O sea que tomó el mensaje. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar algo dentro del marco del derecho? Eso es lo único que quería acotar. Sí, voy a compartir con vos mis dudas. Yo creo que el derecho ha cambiado también mucho en los últimos años, ha hecho un gran esfuerzo. Lo que pasa es que somos muy tradicionalistas. Hay un movimiento joven y culturalmente fuerte de cambio hoy. Yo le tengo mucha fe al cambio. A mí me ha tocado participar, he tenido el honor porque el Superior Tribunal de Justicia me ha nombrado secretario ejecutivo de la Comisión de Reforma no Penal para el Código General del Proceso en la provincia. Ya está terminado, está ahora en manos de la comisión que va a decidir su presentación a la legislatura. Y ustedes no saben la cantidad de cosas que enfrentamos con ese código y la cantidad de críticas. Todas fueron muy buenas, pero algunas fueron despiadadas. Y bueno, somos así en la abogacía. Pero cuando llegaron las opiniones de los jóvenes procesalistas de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, nada de oxígeno, porque la crítica cambió de tono. Cuando alguien criticaba algo, decía, yo quiero esto, pero ¿por qué no le ponen esto? Y fue magnífico. Yo creo que verdaderamente hay una corriente de cambio muy fuerte. Hasta uno leyendo filosofía del derecho ve cambios enormes. Ya no me enseñan introducción al derecho como me lo enseñaban antes. Hoy enseñan teoría del derecho. Hoy ingresan los filósofos europeos y anglosajones con un pensamiento fantástico y formidable que ya está volcado en muchos aspectos de nuestras legislaciones, en la reforma civil y comercial, en todos los constitucionalistas que ya hablan desde un lugar distinto, hablamos de los principios, hablamos de los casos. Esto modifica la gestión, esto modifica la tecnología. Cuando filosóficamente un código habla de casos, ya el enfoque tecnológico y de la gestión dentro de cada organización judicial es otro, porque hay que prepararse para resolver casos. Y ya un juez tiene que prepararse para liderar un caso. Digamos, está todo conectado, por eso es un sistema esto. Por eso el cambio es un cambio en muchos frentes y en paralelo. Y también un cambio que tiene líneas cruzadas y transversales, verticales y horizontales. Esto es formidable. Por eso yo tengo mucha fe en este cambio y en esta oportunidad que se nos está dando para cambiar en la justicia de nuestro país, ¿no? Sí, Guillermo, como solemos decir, la resistencia a los cambios no ha hecho justicia a la hora de adoptar grandes transformaciones en el Poder Judicial. Imagino que sí, que el día uno, después de que cese el aislamiento, el confinamiento y toda esta cuestión, va a ser diferente al día anterior a que comenzó. Digo, que ya gente que cosía expedientes o que trasladaba papeles de un organismo hacia otro, va a tener que ser capacitada para trabajar de otra cosa distinta, ¿no? Entonces, si nosotros queremos implementar cambiar de un sistema escriturario a un sistema oral, a un proceso por audiencias, y se generan resistencias, imaginen ustedes las resistencias, por ejemplo, desde el lado sindical o desde el lado de los propios abogados, que significarían
estos cambios naturales post pandemia en la estructura de los poderes judiciales, ¿no? Sí, vos es que dijiste algo muy importante, Alejandro, y es algo que seguramente los superiores tribunales de justicia posiblemente ya estén percibiendo y que va a impactar mucho, ¿no? Yo creo que también es necesario avanzar, y creo que ya se percibe, y todo este avance tecnológico lo está mostrando, en transformar a nuestro personal administrativo, ya no solo el funcionario, el magistrado que tiene la obligación, pero el personal administrativo tiene que ir a un nivel de profesionalización. Y cuando digo profesionalización no me refiero a un título, me refiero a una suerte como de tecnicatura, ¿no? Algo que le permita llegar con mucho manejo de herramientas, con mucha capacidad de autogestión y con mucha comprensión del sistema, de todo el sistema de justicia. Y esto nos está faltando. Además de que hay un momento de transición, ¿no? Entre las generaciones jóvenes que ingresan sin tanta información del sistema de justicia ni tanta preparación en esto, y siempre me refiero a los no profesionales, ¿no? A los no abogados, y aquellos que se están ya yendo del sistema, ¿no? Que quedan con muchos atavismos. Pero esta es una labor que también tenemos que hacer, y que marcos como este, como el de la capacitación que está haciendo el foro, tiene que ir llevando al personal a este lugar de profesionalización y compromiso con el cambio, me refiero, ¿no? Pueden tener mucho compromiso con el trabajo hoy, pero también con el cambio, con el progreso, ¿no? Del servicio, el servicio en sí, la visión de servicio, ¿no? Bueno, bien, no sé si alguien más quiere hacer la palabra. Bueno, me voy muy satisfecho. Ha sido una charla cuya altura no ha cesado en ningún momento. Te agradezco muchísimo, Guillermo, eh, por mostrarnos tus conocimientos, por ayudarnos a- a seguir en este camino que nadie sabe dónde va a terminar ni de qué manera. Y agradezco a todos los presentes, por haberse aceptado a esta hora de un viernes a tratar de ser mejores que antes de esta charla, ¿no? Que luego de haber escuchado a Guillermo. Así que bueno, creo que acá nos despedimos y les agradezco muchísimo. Buenas tardes y muy buen fin de semana para todos. Los esperamos en la próxima. Gracias a todos, para mí fue un honor, y un placer, verdaderamente. Gracias.